están acá probablemente hayan visto los dos videos anteriores y si no es así, les recomiendo que pasen primero por ahí. Vamos a continuar con el tema de los dominantes sustitutos, pero esta vez centrado en los ejemplos. En los videos anteriores habíamos visto en el primero la sustitución a partir de los dominantes primarios y en el video anterior a partir de los dominantes secundarios. Ahora en este video vamos a ver exclusivamente ejemplos a partir de la resolución directa e indirecta y en el final vamos a ver un pequeño anexo también, razón por la cual les recomiendo que se queden hasta el final. Bien, vamos a empezar con los ejemplos de resolución directa, que son la mayoría, ya que son los más claros de entender. Y vamos a comenzar por un tema de Duke Ellington. Este tema está en la tonalidad de Si bemol y como podemos ver a grandes rasgos tenemos un primer dominante sustituto en Mi bemol, así como también otro en La bemol. Mi bemol 7 sería el dominante sustituto de Re menor. En este caso, o sea, sería el dominante sustituto del tercer grado, pero que debe ir entre paréntesis, ya que va un tercero alterado. Este tercero alterado sería el quinto del sexto, a su vez. Luego sí va a resolver en el acorde esperado, que va a ser el sexto. El sexto, vale la pena y valga la redundancia, es un acorde diatónico. Ahora La bemol sucede una situación similar, acá abajo. Fíjense cómo debería ser el dominante sustituto del sexto, pero va a resolver en una especie de sexto alterado, razón por la cual debe ir entre paréntesis, ya que resuelve de forma cromática y descendente, pero no en el acorde diatónico esperado. Sol 7 a su vez es el dominante del segundo, como podemos ver, y que tampoco va a resolver en un segundo diatónico, sino en otro acorde alterado, que no es más ni menos que otro dominante secundario. Finalmente Do, como dominante secundario, sí va a resolver en el acorde esperado, que sería el dominante primario, o sea, quinto con séptima, más allá de que en la melodía tenga el Do sostenido o el Re bemol como nota alterado, va a seguir siendo siempre el dominante primario de la tonalidad de Si bemol. No olvidar, y lo digo porque estamos al principio del video, que los dominantes sustitutos siempre deben resolver por segunda menor descendente, mientras que los dominantes secundarios y primarios deben hacerlo por quinta descendente. Bien, vamos a seguir ahora con un tema de Dave Brubeck. Como vemos acá, tenemos un dominante sustituto que vamos a ampliar en La bemol y que en este caso, por voluntad claro está del compositor, toma un carácter más vistoso con la ampliación de este segundo relativo que lo va a preceder. Por lo demás, bueno, La bemol 7 va a resolver de forma cromática con esta flecha discontinua en Sol 7 y el corchete nos va a servir para poder reconocer esta relación diatónica entre Mi bemol, que es el segundo relativo, de La bemol 7, que es el dominante sustituto. La manera de correcta de descifrarlo sería no solamente así como dominante sustituto del sexto, sino entre paréntesis, ya que va a ir un sexto alterado y no al sexto diatónico, que no es más ni menos que el dominante secundario del segundo. Valga la redundancia, el segundo relativo de este dominante sustituto se lo debe descifrar así, ya que no coincide con ningún acorde pivot. Y dicho sea de paso, a manera de regla, los segundos relativos de los dominantes sustitutos nunca van a coincidir con acordes pivot o diatónicos, como si lo hemos visto en los segundos relativos de los dominantes secundarios. Vamos con otro tema de Dave Brubeck, esta vez en Sol mayor, donde tenemos este Mi bemol 7, que funcionaría como dominante sustituto del quinto, que es un acorde diatónico y en consecuencia es un acorde esperado, por lo cual va a resolver de forma cromática con esta flecha discontinua. Y fíjense como detalle que es precedido por un segundo, pero no es exactamente un segundo relativo, es un segundo cromático, que tiene una relación con lo que había sido el dominante secundario del quinto, pero no con el dominante sustituto que es Mi bemol. En consecuencia,
También los vamos a cifrar así, como todos los segundos relativos, de manera neutra, pero en este caso, por ser un relativo del dominante secundario y que coincidía con un acorde diatónico, también podría tener un doble cifrado. Por último, este dominante primario, Re7, sí va a resolver en el acorde esperado, o sea, la tónica, que es el primer grado. Vamos con este tema, Angel Eyes. Este tema tiene un dominante sustituto que va a ir hacia el quinto, hasta ahí todo muy claro, pero tiene como rasgo particular que se va a dar sobre el modo menor. El modo menor, de manera formal, dentro de lo que es esta serie, no lo presenté probablemente, y me gustaría hacerlo en otra serie, pero eventualmente les voy a compartir unos 3 videos sobre el modo menor dentro de lo que es el lenguaje musical. Básicamente, la bemol 7 va a resolver en el acorde esperado, que es el quinto grado, de forma cromática con esta flecha, y el quinto grado va a hacer lo propio resolviendo en el acorde esperado, que es la tónica. Ahora, no hay que confundir el dominante sustituto del modo menor con lo que sería el sexto grado diatónico, que también es un sexto grado bemol, ya que este puede resolver en el quinto dominante de la escala armónica o melódica, pero no por eso va a ser un dominante, ya que no tiene tritono. Si en cambio vamos a encontrar una situación similar con el séptimo bemol de la escala descendente o antigua, que al tener tritono va a resolver en el tercer grado bemol, que no es ni más ni menos que el relativo mayor. Para que sea un dominante sustituto, como lo dije anteriormente, debe tener siempre un tritono, y dentro del marco de lo que es la tonalidad menor no vamos a encontrar nunca un dominante sustituto en el sexto grado. Bien, en este tema tenemos una situación muy similar. Fíjense que también está en el modo menor y también a partir de la bemol 7, que sería el dominante sustituto del quinto. Fíjense cómo resuelve de forma cromática por segunda menor en el acorde esperado, o sea el quinto, por lo cual no debe llevar paréntesis. Y como rasgo particular, es una anécdota, pero ténganlo presente aquellos que les gusta la interpretación y la improvisación, suelen pasar situaciones así. No solamente donde podemos ampliarle el segundo relativo, sino también que podemos sustituir en alguna parte del ritmo armónico, ya sea un dominante primario o un dominante secundario, por un dominante sustituto. Dicho esto, vamos a continuar con otro ejemplo. Este sería ideal, tal vez hubiera sido mejor como un ejemplo número 1, ya que la primera parte es la repetición de 4 compases que se repiten. Y fíjense, como re bemol 7 tiende a resolver en do menor 7, que es el segundo grado diatónico, mientras que si 7 hace lo propio, yéndose el primero, ya que es el dominante sustituto del quinto. En ambos casos resuelven en acordes diatónicos, o sea que son acordes esperados, por lo cual no van entre paréntesis. Pero como rasgo particular, vamos a tener esta situación, que lo vamos a ver más claro acá abajo. Fíjense. Ambos dominantes resolviendo los acordes diatónicos esperados, pero precedidos por segundos, que coinciden con acordes diatónicos, que podrían haber funcionado como segundos relativos de los dominantes secundarios a los cuales sustituyen en el caso de re bemol, o del dominante primario que sustituye si 7. Los dominantes, los segundos relativos, cuando son cromáticos, siempre resuelven por segunda menor, como vemos acá, a los dominantes sustitutos, o sea que tienen un comportamiento similar al que tienen los dominantes sustitutos. Vamos a continuar con este tema, donde podemos apreciar estos dos dominantes sustitutos que son aparentemente amigables porque son Sol 7, pero fíjense que en un contexto de una tonalidad de Sol bemol, por lo cual Sol 7 resolvería en ambos casos al primero, tanto en la introducción como en el tema. No lo conozco mucho el tema, pero fíjense como rasgo particular aclara la oncena aumentada. Fíjense que en el primer video de esta pequeña subserie de dominantes sustitutos yo había puesto bien claro que los dominantes sustitutos llevan siempre la escala lidia bemol 7 o para algunos la mixolidia sostenido 4. Y fíjense cómo solo en esta oportunidad pudimos apreciar esta aclaración, ya que por lo general no se suele hacer.
Vamos con este tema de Duke Ellington. Fíjense que el tema tiene dos dominantes sustitutos que vamos a ver en detalle. El tema estaría en la tonalidad de la bemol. Y este dominante sustituto Mi 7 va a resolver en el acorde esperado, que es diatónico y que no es ni más ni menos que el quinto, o sea, el dominante primario, por lo cual no lleva paréntesis. Y este quinto sí también va a resolver en el acorde esperado ya la tónica, ya como dominante primario con esta flecha continua. Ahora, fíjense cómo Mi 7 es precedido de forma cromática por Fa 7, que atención, no debemos confundirlo con el quinto o con otro dominante secundario, ya que en este contexto Fa 7 funciona como un dominante sustituto. Por eso lo pongo entre paréntesis, pero no aclarando hacia dónde debería resolver. Y lo mismo, aunque un poquito más claro, sucedería con este Sol bemol 7 que nos lleva a Fa 7. En ambos casos se da una situación de acordes encadenados que vamos a ver en detalle ahora. Lo esencial de la progresión es esto. Tenemos el segundo acá lejos y tenemos el primero en el otro extremo precedido y resuelto por el dominante primario, el quinto 7, que a su vez resuelto por su dominante sustituto con esta flecha discontinua. Ahora este dominante sustituto es precedido y resuelto por otro dominante sustituto cromático y este a su vez por otro. Podríamos decir que la cadena está compuesta por tres dominantes sustitutos, pero el que a nosotros nos importa y que podemos analizar es el último o el primero, según como lo pensemos, que sería más precisamente Mi 7. En realidad, los dominantes extendidos serían los dos últimos y no los tres. Pero claro está que la cadena estaría compuesta por los tres. Más abajo tenemos una situación muy particular, pero muy similar también, pero yendo hacia otro grado. Fíjense que no me voy a extender porque no tiene sentido. Acá la cadena terminaría con este Sol bemol 7, que nos llevaría a lo que sería el sexto grado, pero no es el sexto grado, razón por la cual va entre paréntesis, ya que en vez de ir al sexto grado vamos a un sexto alterado, que sería el quinto del segundo. Y finalmente este segundo alterado, que es el quinto del quinto, sí va a resolver. No, sí lo va a hacer, pero de manera indirecta, que no es lo que estamos viendo ahora. Nos podría servir para la segunda parte de los ejemplos. Acá tenemos el análisis, es muy similar, pero tomando como objetivo este quinto del quinto. Los acordes extendidos son estos dos, que terminan resolviendo en el último dominante sustituto que nos lleva a otro acorde alterado, pero que es un dominante secundario. Ahora sí, vamos a los ejemplos con resolución indirecta. Este tema de Benny Golson aparentemente tiene como rasgo particular que está en re bemol, pero fíjense cómo la armadura no lo aclara. Y tiene este La 7, ni bien empieza el tema, precedido de su segundo relativo Mi menor 7, para resolver de forma indirecta en La bemol 7, que es el dominante primario. Razón por la cual no debe llevar paréntesis, porque va a resolver en un dominante, pero este dominante es un acorde diatónico. A su vez, este dominante, que es el quinto, sí va a resolver en el acorde esperado, que es la tónica con esta flecha continua. Acá tenemos el segundo diatónico, Mi bemol menor 7, que precede al dominante primario. Y acá tenemos Mi menor 7, que precede a este dominante sustituto. Este acorde es un dominante secundario que no tiene mucho valor, tampoco resuelve ningún acorde esperado, así que no nos vamos a detener. Y el análisis nos quedaría más o menos así. Fíjense que en ambos casos, tanto el dominante primario como el dominante sustituto son precedidos por sus segundos respectivos. En el caso del dominante primario, por el segundo de la tonalidad, lo cual no sería un segundo relativo. Y en el caso del dominante sustituto, por el segundo relativo, que no se lo analiza. Ambos, en consecuencia, llevarían un corchete continuo. Acá tenemos un tema de Charlie Parker, en la tonalidad de Fa mayor, que vamos a encontrar dos dominantes sustitutos. El primero tendería, y lo hace de forma indirecta, a resolver en lo que sería el sexto. Sin embargo, el sexto va a ser alterado, por lo cual va a ser un dominante secundario del segundo, que también va a resolver de forma indirecta, pero
a los fines de estos ejemplos no nos va a interesar como tal. Sí, en cambio, este re bemol 7, que va de resolver como dominante sustituto en forma cromática y descendente hacia lo que sería el quinto con esta flecha discontinua, y que finalmente este quinto sí va a resolver en este fa 7 como podemos ver acá. Como rasgo particular vamos a encontrar que tanto mi bemol 7 como re bemol 7 son precedidos por sus segundos relativos, que son cromáticos a la tonalidad, no tienen relación, pero sí son diatónicos en cambio a estos dos dominantes sustitutos, razón por la cual los corchetes son continuos. Acá tenemos un tema, una balada muy particular, Willow Weep for Me. El tema aparentemente, fíjense, presten atención, está en la tonalidad de sol mayor. Sin embargo, no sería exactamente sol mayor, ya que este la bemol 7 es un dominante sustituto de sol, claro está, pero que va a resolver en sol 7. Sol 7 no sería exactamente un dominante secundario del cuarto, ya que el contexto de este tema es un blues, el trasfondo a pesar es una balada, y dentro de este trasfondo modal, sol 7 sería el primero y no un dominante secundario. Lo que sí tiene de particular que va a pasar a partir de este re menor 7 que queda de manera interpolada, intercalada, por lo cual sí, claro está, la resolución sería indirecta como podemos ver acá. No lleva paréntesis porque resuelve en el acorde esperado. Y fíjense cómo la bemol 7 está conectado a su segundo relativo, que es mi bemol menor 7, y que sí lleva un corchete continuo ya que es diatónico este la bemol 7. Una situación similar sucede acá con un poquito más de ruido, ya que la bemol 7 vuelve a resolver en sol 7, que es la tónica, pero pasando por el segundo y el quinto de la tonalidad. De la tonalidad no, sería más que nada del blues y del sistema modal al cual pertenece. Valga la redundancia, recuerden que el primero en este tipo de formas siempre es modal, por lo cual no hay que confundirlo con el dominante del cuarto, sino como una especie de primero 7 que iría a un cuarto 7. Lo mismo sucede acá. Acá tenemos un último ejemplo, también de una balada en la tonalidad de mi bemol, donde tenemos re bemol 7 que funciona como un dominante sustituto de este do. Este do que no es un sexto exactamente, ya que es un dominante secundario, que podía ser precedido por este sol menor 7, que es un acorde diatónico, y que dijimos que los dominantes secundarios sí daban lugar a segundos diatónicos, segundos relativos diatónicos, pero que también podría ser precedido por este segundo relativo que ya no sería diatónico, como vemos acá. Es correcto pensarlo como un dominante sustituto entre paréntesis, ya que no lleva al sexto, sino al sexto alterado o quinto del segundo. Y en el caso de que el segundo sea este, no tiene un doble análisis, y sí en cambio acá, en este sol menor 7, donde podría coincidir con el tercero menor 7. Por último, do 7 resuelve en fa, que es el segundo, y en consecuencia es el acorde esperado. Nuevamente vuelve a aparecer este re bemol 7 yendo hacia do, pero ya de manera directa, por lo cual no nos interesa porque estamos en la sección de los ejemplos de resolución indirecta. Voy a despejar todo esto para que no haga tanto ruido, ya que lo esencial de este ejemplo es este re bemol 7 resolviendo de manera indirecta en este do 7, que aunque no es el acorde esperado, se da sobre el sexto grado. Bien, vamos con una especie de anexo de todo lo que vimos, más que nada en forma teórica. Una manera de pensar los dominantes de resolución indirecta sería lo más lógico, lo más simple, a partir de una progresión segundo, quinto, primero, como vemos acá, donde podemos ver abajo con claridad cómo el segundo no solamente es el segundo diatónico, sino que está con una relación muy intrínsecamente ligada al quinto, con este corchete continuo, ya que comparten la misma escala. Y luego el quinto, claro, resuelve con una flecha continua en el acorde esperado, que es la tónica, o sea el primero. Ahora, a partir de acá podríamos agregar un dominante cromático, que sería la bemol 7, y que nos podría llevar de forma indirecta, dejando este re menor 7, que es el segundo, de forma interpolada, intercalada, en el medio, por lo cual la resolución sería en forma descendente,
y por semitono, pero de forma indirecta al pasar por este segundo. Y claro está, también podríamos agregarle su segundo relativo, que ya nada tendría que ver con do mayor, pero sí con la bemol 7, y por eso su relación es certificada, es autentificada, por decirlo de alguna manera, con este corchete continuo. La resolución directa dentro del contexto de este segundo, quinto, primero en la tonalidad de do mayor también podría ser hacia el primero, como vemos acá, donde re bemol 7 resolvería de forma más indirecta aún, ya que pasaría no por uno sino por dos acordes, siendo el primero. Más de uno me podría decir, pero no está el quinto resolviendo el primero. Sí, pero es una situación típica dentro de lo que son las resoluciones indirectas y más precisamente de lo que son los dominantes sustitutos. Luego la bemol, claro está, no tiene nada que ver con do mayor, como dijimos anteriormente con mi bemol menor 7, y lo podemos ver constatado con este corchete continuo. Por ejemplo, podríamos ver una situación similar yendo hacia el segundo, aunque un poquito más compleja. Fíjense como mi bemol 7 nos llevaría hacia el segundo grado, como vemos acá, pasando en forma indirecta por encima de dos acordes diatónicos, y como es precedido por su segundo relativo, que sería si bemol menor 7. Acá tenemos el corchete. O eventualmente podríamos ir a la menor 7 a partir de si bemol 7, que pasaría de forma indirecta a través de estos dos grados diatónicos, que a su vez podrían sufrir alguna alteración, convirtiéndose mi menor 7 en mi 7, que sería ni más ni menos que el dominante secundario de sexto grado, y se repetiría una situación como la que vimos hace un par de ejemplos atrás, donde tendríamos una doble resolución, por un lado directa entre el dominante secundario, pero también al mismo tiempo indirecta, siendo desde su dominante sustituto, siempre hacia sexto grado. Volviendo al contexto de do mayor, más que nada de do como primero, porque nunca nos fuimos de la tonalidad do mayor. Fíjense cómo sol 7 sabemos que es el dominante primario, que resuelve con una flecha continua. Y a modo de anexo, pero ya no sin intención de extender más este video, porque lo vimos con más detalle dentro de lo que eran los dominantes secundarios, vamos a ver cómo se pueden encadenar algunos ejemplos de dominantes extendidos o encadenados. Lo vimos con mucha claridad en el tema Duke Ellington en este mismo video, y fíjense cómo la bemol 7 va a resolver de forma directa hacia sol 7, por lo cual no lleva paréntesis porque sol 7 es un acorde diatónico a pesar de ser un dominante, o sea un acorde esperado. Pero fíjense cómo la bemol 7 es precedido y resuelto por la 7, que no debemos confundirlo nunca con el quinto del segundo. Más allá que resuelve cromáticamente por segunda menor, ya es un dominante sustituto que no es funcional a la tonalidad, sino a este la bemol 7. Y lo mismo pasaría con este si bemol 7 que vemos acá, que no es funcional a la tonalidad, pero sí hasta el la 7, que ya es un acorde cromático en sí, que no tiene relación con la tonalidad. En ambos casos, aclaro que es un dominante sustituto, pero lo pongo entre paréntesis porque no tiene sentido cifrarlo de otra manera. El único acorde que tendría sentido funcionalmente sería este la bemol 7, que es el dominante sustituto del quinto, a partir del cual se formaría esta pequeña cadena extendida de dominantes sustitutos. Eso sería todo. Si me acompañaron hasta acá les agradezco mucho, y si les parece que tiene algún valor ya saben que lo pueden difundir, compartir. Cada tanto hago videos, no los hago con la frecuencia que me gustaría. Si les parece que vale la pena que esto sea más visible a la comunidad, bueno, hay maneras de activarlo, poniendo likes o participando con comentarios. Así que bueno, eso sería todo. Espero estar en contacto pronto para terminar esta serie de armonía funcional con los acordes disminuidos. Estamos en contacto muy pronto. Muchas, pero muchas gracias.